Y ya estamos en su programa El Punto Es a través de ansusmultimedios.com. Y pues bueno, tenemos ahora sí que nuestro historiador de cabecera, Fabián. Buenas tardes. Y nuestra querida amiga Melina Ibares, que siempre viene a invitarnos a eventos muy muy padres por parte de Lina. Y bueno, hoy en este primer bloque vamos a hablarles sobre uno que obviamente apunta a ponerse muy bueno, como todos los que Lina produce, y pues para eso nos va a hablar un poco más Melina. Bueno, pues ahora queremos invitar a todo tu público a que nos acompañe el día viernes a las 10 de la mañana. Vamos a tener el tercer simposium Génesis y Desarrollo de la Revolución Mexicana. Este es un evento organizado por el Museo Regional de Puebla y bueno, pues la intención es reunir a investigadores que conocen muy bien este tema para abrir el debate, la polémica y ofrecer este tipo de eventos históricos al público poblano. Así es, y pues bueno, vienen tocando puntos que se me hacen muy interesantes. Por ejemplo, estoy viendo por aquí el cartel en digital, que también en un ratito vamos a mandar por ahí en nuestras redes sociales. Y ahora sí que también preguntándole aquí a nuestro querido amigo Fabián, claro. Iglesia y Revolución en Puebla. Pues sí, temas bastante interesantes, ¿no? Ver cómo fue el carácter de un estado completamente católico como es Puebla, cómo fue su actuar. Obviamente la religión siempre ha estado ligada a este estado, ¿no? Entonces, pues bastante interesante. Habrá que ver también los profesores que vienen a presentar. Ya hace rato los leíamos y por ahí hay uno de mis profesores de la universidad, el profesor Blasquez, por cierto. Entonces él va a estar presentando ahí una conferencia bastante interesante de uno de estos personajes de la revolución, que como lo comentaba el programa pasado que venimos a hablar de la revolución, hay tantísimos personajes dentro de la revolución mexicana que hay que estudiarlos, ¿no? Son muchos, no solamente los que ya conocemos, Pancho Villa, Zapata, los hermanos Cerdán. La revolución mexicana está llena de personajes muy interesantes, ¿no? Y pues habrá que descubrirlos con estas conferencias. Así es. Bueno, y cuéntanos un poco, Melina, estas conferencias se van a llevar a cabo este viernes a partir de las 10 de la mañana en el auditorio Efraín Castro Morales del Museo Regional de Puebla. Todas las conferencias son gratuitas, lo único que les sugerimos es llegar temprano porque el espacio es limitado en el auditorio. Van a ser 4 conferencias. La primera del doctor Sergio Rosa Salas, y él va a hablar precisamente sobre Iglesia y Revolución en Puebla. Luego tenemos la participación del maestro José Carlos Blasquez Espino. Él va a hablar de un cronista de la Revolución, en particular de Atenedoro Gámez. Es un personaje de la historia acá de la Revolución en Puebla. Y también tendremos la participación del doctor Jesús Zabaleta Castro. Él va a hablar sobre Emiliano, la conveniente apropiación de su imagen. Bueno, tú sabes que alrededor de Emiliano Zapata pues hay muchos mitos, hay mucha gente que ya su imagen como que la tienen muy apropiada, ¿no? Defendiendo algunas causas también sociales. Y finalmente, para cerrar el simposio, el doctor Rodolfo Ramírez Rodríguez. Él es profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y él va a hablar sobre la restricción a la venta del pulque en la ciudad de Puebla. Mira, fíjate que el tema me agrada. No, pero sabes que también, por ejemplo, este tema que dices de la imagen de Emiliano, en algún momento yo llegué a toparme por ahí con un documental que hablaba sobre que muchos pensarían que los revolucionarios, obviamente lo que se sabía, conocía de ellos, vamos a decirlo así, por medios impresos, que en ese entonces era el principal medio de comunicación, era porque pues los andaban siguiendo, pero no, o sea, yo me fui para atrás cuando me enteré que los revolucionarios tenían sus propios reporteros, sus propios corresponsales, dicho de esa manera, ¿no? Que fomentaban su imagen, como lo venías comentando. Claro. Otra cosa que en algún momento también, por ejemplo, habíamos platicado con un también muy querido amigo e invitado de este espacio, Javier Gómez Marín, que pues él anda muy metido en este tema de lo que es el pulque, es que, por ejemplo, también la venta de este producto, tanto en la Ciudad de México y aquí en la Ciudad de Puebla, no era como la conocemos hoy en día, ¿no? O sea, había detrás vamos a decirlo así, una organización muy padre para, dicho así, tener un producto de calidad, ¿no? Claro. Y bueno, ahora sí que tú que nos puedes comentar un poco de esto, mi querido Fabián. Sí, pues acerca de las prohibiciones que hubo del pulque, ¿no? Es bien sabido que es por la llegada también de la cerveza a México, y obviamente
pues esta industria pues empezó a crecer y pues el pulque quedó un poco atrás y de ahí empezaron a surgir algunos mitos, por ejemplo el famoso mito de la muñeca fue inventado justamente en esta época para desprestigiar un poco lo que era la figura del pulque, ¿no? Porque antes en todos lados había pulquerías, era como pues, el referente de a dónde vamos, a las pulquerías, ¿no? Entonces fue como para desvirtuarlo un poco y que se perdiera un poco todo esto de esta bebida ancestral, ¿no? Que se perdió durante mucho tiempo, casi yo creo durante la segunda mitad del siglo XX, básicamente se perdió el pulque aquí en nuestro país, y hasta ahorita que ha tenido de nuevo un resurgimiento, pero pues sí es bastante interesante estas prohibiciones, y como dices, sí, pues obviamente había una industria gigantesca atrás del pulque, ¿no? Porque pues era lo que se producía y pues cuánta gente no había. Datos curiosos del pulque, se dice que por ejemplo en la época de don Porfirio Díaz, cuando se votaba, cuando ibas a ejercer tu voto, saliendo de la misa, si tú votabas, a las mujeres se les regalaba su atolito y a los hombres se les regalaba su cajeta de pulque por su voto, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Pulque, ¿qué nos ha pasado? Pues todavía pasa, ¿no? Vas a votar y te regalan tu café en el Oxxo y cosas así, ¿no? Si muestras tu dedo. Sí, cierto. Todavía existe la tradición. Ya no es como... Y habría que decir que también pues eran los domingos y era justamente saliendo de misa, salías de misa, te ibas a votar y ya te botabas tus cuantos trados de pulque, ¿no? Sí, bastante estructurado, sí, ¿no? Y siguen siendo todavía en domingo las elecciones. No, pero fíjate que yo creo que detrás de la Revolución Mexicana hay muchísimas cosas que obviamente no es que no nos queden claras, sino que no se han profundizado como tal, ¿no? Y muchísimas ocasiones un tema te lleva a otro y de repente ahora sí que te vas por un lado y por el otro y de repente cuando te das cuenta ya te alejaste demasiado de lo que originalmente estabas revisando, estudiando, pero es muy padre porque lo comentábamos en algún momento, la Revolución Mexicana estuvo llena de matices por todo. Uno, el tiempo que esta duró. Sí, claro. Dos, cómo se generó, lo que duró la reconstrucción, todos los personajes, como ya lo habíamos mencionado, que giran alrededor de, vamos a decirlo así, lo comentamos en algún momento, ¿no? Que como los buenos y los malos, ¿no? Pero pues tenemos que entender que también son seres humanos y dentro de todo esto también hay matices, cosas que obviamente debemos aprender a, pues sí, a visualizar y también a escuchar la opinión de gente que se ha involucrado muchísimo más, que ha pasado investigando, así, ahora sí que dicho de esa manera, ha pasado muchísimo tiempo siguiendo las pistas o las huellas de estas personas para ver, ahora sí que tratar de componer una visión que nos ayude a entender muchísimo más nuestra historia. Y con eso también de que, pues no, ahora sí que seguimos en el mes de noviembre, estamos a una semana de haber pasado obviamente el 20 de noviembre, hoy lo comentamos en algún momento que esa es, como tú lo decías en algún momento, esa es la fecha. Pues en que lo conmemoramos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues el 20 de noviembre históricamente no pasó nada, ¿no? Pues tal vez la proclamación del plan de San Luis, pero de ahí en fuera nada pasó. Sí, así es. Pero ahora es que como ya lo comentábamos, ahora sí que cuéntanos un poquito más sobre esta conferencia, sobre estas conferencias, algo así como para que nos antojes un poquito más. Bueno, pues como ya les decía, va a ser en el auditorio del museo y como estamos también celebrando los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bueno, el departamento encargado de hacer este evento, que es la licenciada Emma Garrido, ella es gestora, pues está preparando algunas sorpresas para ustedes, para que al momento de su registro les den aquí un detallito conmemorativo tanto al aniversario como al evento que vamos a tener, que es el simposio Génesis y Desarrollo de la Revolución Mexicana, enfocándonos más al tema de Puebla. Y pues como bien decías, bueno, la historia la escriben los vencedores, pues hay que ver también más allá, ¿no? Hay que ya a distancia ver, no polarizar entre los buenos y los malos, entonces hay que ver también términos medios, cómo se llevó a cabo, porque como bien dices, somos humanos y estos historiadores pues son especialistas en estos temas. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues de primera mano van a poder hablar con ellos, preguntarles y seguramente saldrá un gran debate ese día. Así es, y bueno, yo creo que es una oportunidad muy padre, como lo habías comentado tú, y bueno, a mí me da muchísimo gusto que se dé esa interacción entre investigadores y obviamente el público que vaya, ahora sí que vaya a estas conferencias, porque puede haber de todo, ¿no? Puede haber desde antropólogos, historiadores, que obviamente esta información puede ser
quizá un valioso complemento para, uno, las investigaciones que ellos estén desarrollando, ya sea por, si se encuentran aún cursando su licenciatura, quizá para su tesis, quizá Claro. para una maestría, o sea, uno nunca sabe la información valiosa que estos investigadores nos pueden generar, ¿no? Sí, también sobre todo ver pues esta participación de Puebla, ¿no? Bastante importante dentro de la revolución, incluso durante el 2010, cuando fue lo del centenario de la Revolución Mexicana, se estaba buscando la cuna de la revolución, ¿no? Y había ahí estados que se la estaban jugando, y entre ellos estaba Puebla, ¿no? Estaba por ahí Chihuahua, San Luis Potosí, pero Puebla era uno de los estados que decía, yo aquí comencé la Revolución Mexicana. Y pues durante toda esta etapa, la gran etapa de la Revolución Mexicana, Puebla tuvo mucha participación, muchos personajes muy interesantes que también surgieron en esta parte, liberales, conservadores, revolucionarios. Para empezar, los hermanos Cerdán, ¿no? Claro. Y de ahí nos podemos ir a investigar muchos otros más personajes. Así es, cuéntanos un poco más, cuéntanos redes sociales en donde podamos revisar este y otros eventos que ahora sí que el INAH, el Museo Regional de Puebla, tiene para nosotros. Claro que sí, tenemos las redes sociales, es Museo Regional de Puebla, punto y coma, INAH con mayúsculas. Ok. Denle like, ahí tenemos las invitaciones, y aprovechando tu espacio, pues también mañana vamos a tener un evento, es del Seminario Investigación, Historia y Antropología de Puebla. Vamos a tener una conferencia, Cuando el agua es un bien común, la gestión comunitaria del agua en el municipio de Cuetzalan. Recordemos que este seminario pues es realizado por los investigadores del Centro INAH Puebla, pues que son arqueólogos, antropólogos, entonces están hablando de estos temas importantes del estado, y el de mañana lo va a impartir Lucía Linsalata a partir de las 11 horas. Ah, mira qué interesante. Y más otra, bueno, yo creo que todos o la mayoría se ha dado la oportunidad de visitar Cuetzalan en algún momento y no sé, ver las cascadas, quizá por ahí una gruta, si la memoria no me falla, que hay por allá, y algunos otros paisajes que son muy padres, pero en muchas ocasiones no nos ponemos como a masticar cómo es que la gente se organiza, para poder, vamos a decirlo así, disfrutar de este recurso pues de manera equitativa y para que todo camine muy bien. Y me parece una excelente oportunidad, ahora sí que una vez más, invitando a toda la gente que nos escucha, ya sean estudiantes, ya sean no sé, sociólogos, antropólogos, historiadores, o incluso, no sé, dedicarse a cualquier otra cosa, pero sí tener esa comezón de conocer un poquito más, ¿no? Y para que quizá el día que se presente la oportunidad de volver a visitar este lugar que es muy bello, pues obviamente vayamos como con otra visión, ¿no? Y podamos disfrutar aún más de este lugar. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar, Mimi? Pues que los esperamos el día jueves 28 con esta conferencia, y el viernes no se pueden perder el tercer simposio a partir de las 10 de la mañana. El acceso a nuestras actividades son gratuitas y bueno, nada más acceso limitado, por lo que se recomienda llegar temprano. Ok, perfecto. Y ahora sí que recuerden que pues es una gran oportunidad de aprender un poco más, y vuelvo a repetirlo, o sea, los temas que están abordando en esta ocasión, a mí en lo personal se me hacen muy, muy interesantes, ¿no? Desde cómo se maneja la imagen de este señor, Emiliano Zapata, exactamente, se me andaba yendo por ahí el nombre, así como también esto de la prohibición del pulque en Puebla, iglesia y revolución. Sí. O sea, yo creo que son elementos que parecieran ir muy, muy de la mano, pero cada uno tiene ahora sí que sus matices, y yo creo que va a ser algo muy enriquecedor, ¿no? Por supuesto, pues los esperamos.